Celebramos en el día de hoy la fiesta, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, dogma declarado en la Iglesia en el año 1854. Es un dogma que hay que reconocer, con más de 20 siglos que tiene la Iglesia, que se declare en el siglo XIX, es un poco tarde, ¿no? No era tan fácil que la Iglesia se pronunciara en este dogma. Una cosa es que la Iglesia lo creyese, por supuesto que la Iglesia creía en la Inmaculada, por supuesto, por una razón muy sencilla. Si ella iba a llevar en su seno al Hijo de Dios, pues no podía conocer ella el pecado. El problema estaba en cómo se explicaba este dogma. Había que explicarlo a nivel teológico y también refrendarlo después a nivel bíblico para poder declararlo un dogma, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción, que la Virgen había sido concebida sin mancha, ¿no? Sin ningún pecado, ni siquiera el pecado original. ¿Dónde estaban esas dificultades? Curiosamente, aparecen todas en la misa de hoy, todas. En la misa de hoy aparece cómo la Iglesia explica el dogma de la Inmaculada Concepción, es verdad que de una forma muy resumida, pero por eso yo quería hoy hacer hincapié en eso que nos aparece en la misa, que nos puede pasar desapercibido, pero para eso estamos los sacerdotes, ¿no? Para explicar eso que aparece en la misa, para que vivamos en profundidad la misa, no todas las partes de la misa. La gran dificultad en declarar este dogma, ¿no? Que la Iglesia proclamara este dogma, está en lo que llamamos la universalidad de la salvación. Y es que Dios ha salvado a todos los hombres. Dios ha salvado a toda la humanidad. Y la Virgen María es una criatura también. Pertenece a nuestra humanidad. Pertenece a la humanidad. Entonces, claro, ¿qué pensaban los teólogos entonces? Es algo que no les cuadraba, les rechinaba, por decirlo así, ¿no? Pero claro, había que explicar, por otro lado, la universalidad de la salvación, que todos somos salvados. ¿Y qué pensaron ellos, algunos tan importantes como Santo Tomás de Aquino? Y dijeron, pues la Virgen conocería durante un leve instante el pecado original y enseguida Dios la redime, la salva. No era esa la solución. Porque eso significaría que la Virgen, por un leve instante, había conocido el pecado original, y eso es incompatible con la Virgen y con la misión que la Virgen iba a tener en la Iglesia. ¿Cómo se solucionó esto al cabo de siglos? Pues con una palabra clave. Palabra que curiosamente aparece hoy en las 3 oraciones de la misa y en el prefacio. Todas las misas tienen unas oraciones que son variables. La oración colecta, que va antes de las lecturas, la oración de las ofrendas, que va en el ofertorio, y la oración poscomunión, que va ya al final de la misa. Esas oraciones son siempre variables. Pues bien, en esas oraciones y en el prefacio de la misa de hoy, aparece en los 4 lugares, en todos los lugares que son variables, la palabra previsión. O sea, en previsión de la redención de Jesucristo, o sea, de la salvación de Jesucristo, la Virgen María ya fue redimida desde el mismo instante de su concepción. Pero fue redimida por los méritos de Jesús. O sea que la Virgen María fue, podríamos decir, la primera salvada íntegramente. Y de esto no tenemos que escandalizarnos cuando decimos que la Virgen María fue la primera salvada. Y así ya queda solucionado ese tema que tanto trajo de cabeza a los teólogos. Pero ahora, miren la segunda parte. Había que explicarlo bíblicamente. Y en un principio se quisieron apoyar en 2 textos de la Biblia. El primero de ellos es el que hemos escuchado en la primera lectura. Pero aquí había un problema.
y es que la Biblia había sido mal traducida. Aquí tenemos en nuestro retablo a San Jerónimo en 2 ocasiones. Lo tenemos en un cuadro con él golpeándose el pecho y también después lo tenemos como doctor de la Iglesia, porque fue el encargado de traducir la Biblia entera. Él dominaba muy bien los idiomas y traduce la Biblia al latín, la famosa Vulgata, que digamos que ha sido un poco el texto oficial de la Iglesia. Pero esa parte él no la tradujo bien. Cuando habla la Biblia en hebreo de la descendencia, como es una palabra femenina, ¿qué hace San Jerónimo? San Jerónimo coge esa palabra y la traduce por la mujer, y no es verdad. Cuando la Biblia habla ahí esa descendencia que te aplastará la cabeza, a la serpiente, esa descendencia es Jesús, que es el descendiente de la Virgen María. O sea, no se está refiriendo ahí a Jesús, a la Virgen, sino que se está refiriendo a Jesús. Por lo tanto, ese texto no podía valer. Pero sí que vale otro texto. Un texto en la Biblia muy conocido por todos nosotros, que casi seguro que todos los que estamos aquí lo pronunciamos todos los días. Y es el texto que ha aparecido en el Evangelio, que aparece también en el Ave María, y es el saludo del ángel a la Virgen. No la llama por su nombre. Le dice, llena de gracia. Ese es el saludo del ángel a la Virgen María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Y este texto es importantísimo, porque aquello que está lleno no tiene cabida para otra cosa más. Si la Virgen María estaba llena completamente de la gracia del Señor, en ella no cabe nada más. Por supuesto, no cabe el pecado. ¿Por qué? Porque la Virgen María está llena de gracia. Y este es el texto bíblico en el cual la Iglesia se apoya para declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero, para que lo apliquemos también un poquito a nuestra vida, la Virgen María es figura de lo que la Iglesia espera ser y de lo que la Iglesia va a ser. O sea, lo que se ha realizado en la Virgen María se tiene que realizar en todos nosotros, sus hijos, en todos los cristianos. Y en parte tenemos que seguir el camino de la Virgen María, muy parecido, no completamente igual, pero muy parecido. El resultado final al final viene a ser el mismo. Entonces, si la Virgen María es llena de gracia, nosotros también tenemos que procurar llenarnos de la gracia del Señor. Dice San Juan en su Evangelio una frase muy importante. Dice él, sin mí no podéis hacer nada. Si nosotros somos capaces de seguir al Señor, es gracias, valga redundancia, a la gracia del Señor. La gracia es un don, estudiamos en el catecismo de pequeñitos. La gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede para alcanzar la vida eterna. Es un don de Dios. ¿Y dónde podemos preguntarnos? Se nos da principalmente la gracia del Señor. Se nos da de muchas maneras. Dios la puede dar de infinitas maneras. Pero digamos que Él nos ha garantizado unos lugares en los cuales el Señor nos derrama su gracia. Por ejemplo, en la oración y la penitencia. Dice el Señor en una parte del Evangelio. Hay demonios que solamente salen con la oración y el ayuno. En la oración y en las penitencias. Sean elegidas o no sean elegidas. En la vida tenemos muchas cruces que no son elegidas. Cuando sabemos asumirlas y ofrecérselas al Señor, ahí podemos alcanzar muchísimas gracias de Dios. Ese es un cauce por el cual se nos pueden derramar muchas gracias del Señor.
Y otra importantísima son los sacramentos. Los sacramentos son un cauce importantísimo por los cuales se nos derrama la gracia del Señor. Gracia que necesitamos constantemente en nuestra vida. Necesitamos esa ayuda del Señor. Podríamos hablar de los sacramentos que podemos repetir con frecuencia. Confesión y comunión. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto un poco negativo de lo que es la confesión. Tal vez no sea negativo, pero sí un poco reducido, por llamarlo de alguna manera. Pensamos que la confesión es, bueno, para que se nos perdonen los pecados. Sí, es verdad, pero no solamente para eso. La confesión es un cauce por el cual se nos derrama la gracia del Señor. Por eso es bueno frecuentarlo. Y el otro sacramento que podemos repetir con frecuencia, la comunión. Ahí el Señor también nos derrama muchas gracias, siempre y cuando acudamos bien preparados. Son cauces ordinarios por los cuales el Señor nos derrama su gracia. Pero también a través de los sacramentos que ya tenemos, el bautismo. Y tenemos que reconocer nuestra gran dignidad de hijos de Dios, ustedes, el matrimonio. Ahí el Señor les derrama muchas gracias para que se amen, para que se quieran, para educar a los hijos. El Señor nos derrama su gracia a través de los sacramentos. Lo puede hacer de muchas maneras, pero yo diría que pusiésemos especial hincapié en esos tres lugares que he dicho. La oración, la penitencia y los sacramentos. Cauces por los cuales el Señor nos derrama abundantemente su gracia. Pues que también nosotros, al ejemplo de la Virgen María, nos llenemos y procuremos los medios para llenarnos de la gracia del Señor. Que así sea.